Buenas noches, estimados alumnos, buenas noches. Bien, jóvenes, estamos en la semana 11 del curso Sistemas Distribuidos. Ahora vamos a ver nombres y sistemas de archivos. Definición. Vamos a ver nombres, entidad, dirección, identificador, espacio de nombres, resolución de nombres, mecanismo de clausura, montaje, distribución, implementación y localización. Bien. Un momento, por favor. Bien, jóvenes. El logro es que al finalizar la sesión el estudiante comprende los tipos de nombres y sistemas de archivos en sistemas distribuidos a través de la información y ejemplos propuestos por el docente. Bien. Definición. Fíjense, jóvenes, nombre, cadena de bits o caracteres que se usan para referirse a una entidad. Una entidad, casi cualquier cosa en un sistema distribuido. Para operar con una unidad se necesita un punto de acceso a la misma. Dirección es el nombre que recibe el punto de acceso a una entidad. Identificador es un nombre que tiene las siguientes propiedades. Un identificador se refiere a lo sumo a una entidad. Cada entidad es referida lo sumo por un identificador. Un identificador siempre se refiere a una única entidad, nunca es reusado. Entonces vemos, jóvenes, ahí, un momento. Vemos ahí, jóvenes, los nombres en un sistema distribuido están organizados en lo que se llama espacios de nombre. Nombre global es un nombre que denota una entidad, no importa dónde es usado el mismo en el sistema. Nombre local está asociado a un nombre relativo. Alias, otro nombre para la entidad. Dado almacenado en N1, podemos decir que en un data store existe un N1, correcto. En N1 existe el N2, el N3, el N4, cada uno tiene su valor. Ya, y para este caso, estimados alumnos, existe una relación, ¿no es cierto? N1 aquí está, ¿no? Hay un punto o un grafo, puede ser, que tiene un valor, tiene un input, el que N3 tiene max, N4 tiene sting, y a su vez este N4 se distribuye, ¿no? O se ramifica, correcto, en dos nodos, izquierda derecha, igual, con estas siguientes valores, ¿no es cierto? Entonces, ahora, para N0, por ejemplo, ¿no? También ha habido una distribución correspondiente o relacionado a N1 y a N5. Cuando se utiliza así en cuadrado es porque tiene ramificaciones, ¿correcto? Se van a seguir distribuyendo. Y para este caso, pues, en lo que es el nombre local y el alias, ¿no? Haz de cuenta, pues, que existe toda una especie de relación, ¿no es cierto? Una relación que está organizada, y nosotros podemos deducir de esta manera que hay una dirección, por ejemplo, ¿no? Hay una dirección aquí. Como les decía, los leaf nodes o nodo terminal, nodo de hoja, y los directorios nodo de directorio, ¿no? Muy bien. Entonces vemos aquí que para nosotros el que max sting, ¿no? El directorio viene a ser N1, y para N1, N5 el directorio viene a ser N0, ¿no? Muy bien. Ahora los nombres mediante planos compuestos por una cadena de bits conveniente para las computadoras.
estructurados compuestos por un conjunto de nombres fácilmente entendibles para las personas, organizados en espacios de nombres. Ejemplo de nombres. Tenemos ahí, por ejemplo, una URL, ¿no? Ahí tenemos una dirección. Para este caso tenemos un DNS local, que viene a ser una búsqueda de servidor de nombres. Permite pues localizar, ¿no es cierto? Localizar el servidor de nombres asociados a un dominio junto con cualquier registro configurado. Esta información se puede resolver utilizando una dirección IP, ¿no es cierto? Como la que vemos, ¿no? O un nombre de dominio como una opción de búsqueda, ¿correcto? Muy bien, entonces dentro de un web server se sitúa, ¿no?, un servidor web, ¿correcto? ¿Para qué? Para acceder a un archivo, ¿no es cierto? Queremos llegar a tenemos un destino, ¿no? Queremos llegar a un archivo, ¿correcto? Mediante los sockets, ¿no es cierto? Mediante los sockets, que son canales de comunicación, ya, donde se intercambian datos localmente entre redes, ¿no? Bueno, el socket en realidad es un punto final, ¿correcto? Muy bien. Ejemplos de nombres y recursos. Ahí tenemos, por ejemplo, Uniform Resource Interface, ¿no? La URI, ¿no?, que ofrece pues una solución general para cualquier tipo de recursos. Hay dos clases especiales. Uno, por ejemplo, tenemos un formato URN space, donde existen estos ejemplos, ¿no? El ICBN, el conocido ICBN, que viene a ser pues un código, ¿no?, un código normalizado, ¿no?, de direcciones, ¿correcto? Entonces para un libro, por ejemplo, se le asigna un ICBN, ¿no es cierto? Y por otro caso tenemos el URN ds.qmul.ac.uk, así dice, ¿no? .tr 2000-56. Entonces tenemos, jóvenes, otro ejemplo de nombres y recursos, ¿no es cierto?, mediante una URL, ¿no es cierto? En este caso una URN, ¿no?, para este caso, ¿cierto? En conclusión, ¿no?, una URN pues sirve para identificar gran variedad de recursos, ¿no es cierto?, bibliográficos, de manera útil en la comunicación, ¿sí? Muy bien. Resolución de problemas. Los espacios de nombres ofrecen un mecanismo apropiado para almacenar y recuperar la información con respecto a las entidades por medio de nombres, forma de resolución, etiquetas, ¿correcto? Entonces, un mecanismo de clausura, la resolución puede tener un lugar solamente si se sabe cómo y en dónde buscar, ¿no? Muy bien. Entonces también podemos decir que es el proceso de obtención de una dirección de internet a partir de un nombre de sistema, ¿no? Un nombre de sistema principal se conoce pues como resolución de nombres, o lo realiza la subrutina, ¿no es cierto? Entonces el proceso de conversión de una dirección de internet en un nombre de sistema principal se conoce como resolución de nombre inversa y lo realiza la subrutina, ¿ya? Lo realiza una subrutina. Pues esencialmente, ¿no?, existen rutinas, accesorios en una biblioteca de rutina de conversión de nombres que se conocen como rutinas de resolución, ¿no? Por ejemplo, normalmente nosotros cuando en el sistema, los sistemas principales que se ejecutan a través del protocolo TCP/IP intentan resolver los nombres utilizados, ¿no? Estas figuras
por ejemplo, el bin DNS, ¿no es cierto? El named, ¿no? El NIS, que es el Network Service, Servicio de Información de Red. Y cuando hablamos de archivo, siempre nos lleva una ruta, ¿cierto? Nos lleva una ruta, ¿no? Bien, entonces, jóvenes, el enlace y montaje de un, en este caso, de un espacio de nombre remoto por medio de un protocolo específico, ¿no? Tenemos un sistema operativo, tenemos una red, ¿correcto? Y existe, pues, para este caso, un servidor de nombres, ¿no? De la máquina A tenemos acá un directorio, ¿no? Que se distribuye, termina en estas hojas, ¿correcto? Entonces existe, ¿no?, un enlace, ¿correcto? Por lo que en el otro lado, pues tenemos, ¿no?, un servidor de nombres para espacios, nombres externos, ¿no? Y aquí simplemente estamos indicando el NFS, ¿no es cierto? Entonces nos da la dirección, ¿no? En cambio, para el otro lado sí tenemos, en este caso, una conexión a la otra máquina, al otro servidor, para poder acceder, ¿no es cierto?, a esa dirección, ¿no?, a ese enlace. Entonces hay una referencia ahí porque tenemos conectado, ¿no?, mediante una red, el acceso, ¿no?, a esta dirección, ¿no? Lo que pues permite al usuario o administrador del sistema designar como accesible un lugar, ¿no es cierto?, del sistema, ¿no?, un lugar, un espacio, un archivo, ¿no?, en un servidor, ¿no?, que está compartido. Entonces se puede almacenar en red, ¿cierto?, mediante los sistemas distribuidos, lo que permite pues a los usuarios acceder, ¿no es cierto?, a los archivos y directorios ubicados en los sistemas remotos, ¿no?, y tratar dichos archivos, directorios como si fueran locales, ¿no?, de una manera local, ¿no? Por ejemplo, los usuarios pueden utilizar mandatos de sistemas operativos para crear, eliminar, leer, grabar y establecer atributos de archivos para archivos y directorios remotos. Entonces, a través del NFS, a través del NIT, el Network Information Service, y otros servicios, ¿no?, que se pueden utilizar para obtener información, crear información, ¿no?, de manera, como si estuviese de manera local, ¿sí? Bien, jóvenes, entonces tenemos ahí una distribución de espacios de nombres que es muy interesante. Un ejemplo de particionamiento de espacios de DNS, incluyendo los archivos accesibles por internet en 3 capas, por ejemplo, ¿no? Como ejemplo de particionamiento de espacios de DNS, ¿no?, incluyendo los archivos accesibles por internet en 3 capas, ¿sí? Tenemos la primera capa, ¿no?, que viene a ser un directorio, ¿no?, raíz. Tenemos la extensión .com, .edu, .gov, ¿no?, todas estas extensiones, y al mismo tiempo tenemos otro nivel como una capa administrativa, ¿no?, y hay una capa de manejo, ¿no? Entonces al final tenemos pues una zona, ¿no es cierto?, una zona de aterrizaje, ya puede ser en la nube, que hace referencia a toda una estructura, ¿no?, diseñada para implementar, gestionar, ¿no?, información, carga de trabajo a la nube de manera segura y eficiente, y también es que sea escalable, ¿no es cierto? Bien, jóvenes, entonces esta parte de acá lo vamos a ver, vamos a complementar con un videíto para tenerlo todo claro, ¿correcto?